Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios, como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Ecomedios. Por supuesto que ya yo no digo ya la recta final, todavía tenemos las elecciones generales, son el 22 de octubre, pero ya se empezaron a armar, sobre todo desde el oficialismo, ciertos gestos de empezar la campaña electoral, obviamente. Hasta ahora era todo lo discursivo, e inclusive resultaba hasta tedioso el silencio de la líder política de la oposición, del oficialismo, Cristina Fernández de Kirchner, en el sentido de no definir candidatos, no marcar pautas, no saber qué pasaba. Y ahora, si bien el jueves pasado en Plaza de Mayo no hubo definiciones respecto ni preferencias de la vicepresidenta de la Nación en el acto que se hizo por los 20 años de la asunción de lo que había sido la asunción de Néstor Kirchner como presidente. Enseguida aparecieron gestos que hasta ahora no habíamos visto en el oficialismo. Por ejemplo, Guado de Pedro y Sergio Massa juntos en el escenario a la izquierda, digamos así, de la vicepresidenta de la Nación. Esto no es una lectura política. Puede ser a la izquierda Guado de Pedro, pero no a la izquierda Sergio Massa, pero no importa. Como decía Horacio Aiello, a la derecha o a la izquierda de su pantalla. Digamos, a la derecha de la pantalla se enfocaba la presencia de Guado de Pedro, el ministro del Interior, y de Sergio Massa, el ministro de Economía. Y uno de los presentes, que hoy están reforzando esto, me parece que el gobierno, o el oficialismo, Alberto Fernández está corrido de la campaña completamente, está de viaje, está en una reunión, en una cumbre donde se reunió con Lula nuevamente, pero allí entre los pocos gobernadores, y ahí están, bueno, de vuelta esperando el apoyo de más gobernadores, uno de ellos era Axel Kicillof. Me parece que entre ellos está el meollo de las fórmulas o de los candidatos todo pensando. Creo que el gobierno no piensa, el oficialismo, el Frente de Todos, para decirlo concretamente, no piensa en un PASO para el 13 de agosto. Está buscando, me parece que un consenso, conociendo a Cristina Fernández de Kirchner, sin duda habló del diálogo y habló del consenso, pero quieren, me parece que una fórmula de unidad que agrupe, inclusive que haga más abarcativo el nuevo frente, que puede hasta tener otro nombre, les digo, como para no ligar ese Frente de Todos con la figura de Alberto Fernández, ¿no? Del presidente. Que haga más abarcativo, entonces buscan un consenso. Y enseguida hubo gestos. La especulación respecto de Kicillof, algunas encuestas como Gila Winker, una de las encuestadoras que lo dio a Kicillof por encima de la posibilidad de los puntos de lo que abarcaría encuestas Guado de Pedro, que no tienen mala imagen, porque nadie lo conoce tampoco, pero digamos, y además siempre fue muy correcto, muy moderado, pero que no lo conoce nadie, o no lo conocen como para competir, y a Sergio Massa que sí lo conocen, pero que como es ministro de Economía y las cosas van mal, y la inflación no baja, al contrario sube, bueno, bajó mucho sus posibilidades electorales. Pero con Kicillof salieron al cruce. Habría algunos sectores del kirchnerismo que lo quieren de vuelta, que lo quieren como candidato presidencial a Kicillof. Kicillof al principio se negó rotundamente porque él quiere ser reelegido como gobernador. Me parece que es una buena estrategia porque vamos a suponer, si Kicillof es el candidato del oficialismo y
descuida la provincia de Buenos Aires, una derrota del oficialismo, si pierde en la nacional una derrota en la provincia de Buenos Aires, sería para que el peronismo no vuelva por muchos años al gobierno. Para muchos estaría muy bien, para muchos otros está muy mal porque no se va a acabar el periodo de un modelo que busca la igualdad, de un modelo que con dificultades económicas tiene una razón de Estado y no de mercado, ¿no? Por ejemplo. Pero enseguida, Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, se adaptó al discurso y dijo, no, esto lo vamos a decidir nosotros, y el tema de Kicillof, por supuesto que va a prevalecer la opinión de la vicepresidenta de la Nación y líder del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner. Enseguida es como que no se sublevó ante esa situación, pero de todas maneras nosotros consideramos que es una cosa distinta, dijo Bianco, consideramos que Kicillof tiene que revalidar su cargo como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es decir, pero, y con algún elemento que también mostró enseguida el acto del jueves. Creo que el acto del jueves, y hace 3 días o 4 días, se hizo más política electoral en el oficialismo que en 4 años de gobierno de Alberto Fernández, le digo la verdad. Porque enseguida hubo 3 casos concretos. Guado de Pedro y Massa en un acto conjunto se mostraron juntos en Mercedes, con la puesta en marcha del tren Mercedes Tomás Joffre. Estuvieron ahí juntos, se abrazaron en el acto, hablaron, mostraron mucha sintonía. Siempre está la duda esta de si Massa se va, qué va a hacer, si va a jugar o no después en el caso de que no sea candidato. Bueno, todo parece... Hay un sello indiscutible que lo marcaron voceros del gobierno. No va a haber, a pesar de que Alberto Fernández está, ya les digo, alejado de cualquier armado. No va a haber ruptura en el frente de todos. Eso por un lado, se mostraron juntos. Después Massa, el mismo Massa, que bueno, la semana pasada hablamos con Mónica Litza, una vocero y diputada del armado de Massa, del Frente Renovador, con el kirchnerismo, y dando una certeza de que Massa se va a quedar ahí en este armado. Lo que pasa es que yo no sé si va a ser una fórmula, si va a ser de Pedro Massa, si va a ser Massa de Pedro. Me parece que quieren que un kirchnerista esté primero en la fórmula, pero bueno, esto puede ser un error también. Qué sé yo, hay mucha gente que le recrimina que el kirchnerismo le resulta un poco chocante, pero estuvieron juntos, y después en su casa del Tigre, Kicillof se presentó al día siguiente, la semana pasada, el fin de semana, en la casa de Sergio Massa y de Malena Garbarini, la esposa de Massa, que se habla de que puede ser candidata a intendente de Tigre. Se mostraron ahí con la excusa del viaje de Massa que está haciendo a China y que terminará ahora este fin de semana. Es una excusa, es presentarse y hablar. Acá los 3 candidatos, como había dicho Cristina Fernández de Kirchner, júntense, armen, los 3 hombres importantes que hoy tiene el oficialismo se juntaron. Y después lo que es esperar, hoy la reunión con gobernadores, y esperar el 10 de junio la reunión y el congreso, que también hablamos la semana pasada con Litza, del Frente Renovador, donde el Frente Renovador marque pautas concretas. Bueno, por supuesto que después estuvo Juntos por el Cambio, no está quieto tampoco, y allí se designó que Jorge Macri, el intendente de Vicente López, sea el mejor posicionado en las encuestas y sea el candidato único del Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto y algunos aspectos más, y ahora con un entrevistado ya volvemos en un minutito y hablamos. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario
que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios y bueno, sin más vuelta tenemos en línea a Edgardo Llano, es secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores y secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico, que está en línea. ¿Cómo estás, Edgardo? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. Hola Luis, ¿cómo estás? Vos y ¿Cómo anda? todos los compañeros ahí. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo están todos los compañeros ahí? Muy bien, Del muy bien, equipo. muy bien, muy bien. Vos estuviste en OIT, bueno, bien, me imagino que recogiste buenas Sí, experiencias, ¿no? sí, la verdad que yo encabecé la delegación de ITF, la Federación de Transporte a Ginebra, un encuentro específicamente de aviación, donde hacía más de 10 años que no nos juntábamos con la OIT por ese tema específico. Hubo más de 40 gobiernos, más de 40 representantes de los empleadores de distintos países, y la verdad que tuvimos un resultado positivo y llamativamente muchas de las propuestas nuestras que hacen al medio ambiente y a la sustentabilidad de la aviación fueron apoyadas, proyectos nuestros apoyados por el gobierno de Estados Unidos, que arrastró al resto de los gobiernos, y la verdad es que sacar un documento por consenso de la OIT no es fácil, pero fue positivo, fue importante porque hacía 10 años que no podíamos tener una reunión de ese tipo. Así que eso en el plano internacional. Bueno, también tenemos la realidad en Argentina, ¿no? No, claro, Edgardo, y bueno, no era el objetivo desmenuzarlo así, pero de todas maneras te lo pregunto porque hablando de estos logros para la aviación, como vos decís que hubo en la OIT, estaba acordándome recién porque hoy, hace unos instantes, acaba José Luis Esper, uno de los candidatos del liberalismo, habló de que nuevamente, cada vez que se acercan un poco, bueno, se pensaba que cada vez que se acercaban a la fecha de definiciones iban a moderarse un poco, pero Esper habló directamente de cerrar aerolíneas y es presidente, ¿no? Nada, comentario y una Sí. liñita para que digas, hables del tema. Bueno, ese tema va a causar revuelo Sí, porque hay una cuestión. Esper plantea desde el primer momento que hay que cerrar las líneas, abrir los cielos y que vengan todas a operar, y no tiene en cuenta que las aerolíneas que puedan venir a operar vienen a operar rutas rentables solamente. no, claro. Pero eso no podría pasar por la extensión del suelo argentino. Pero yo recuerdo en el 2008, cuando se estaba expropiando aerolíneas, el diputado en ese momento, diputado Bullrich, que después fue senador, él Sí, planteó también la posibilidad de cerrar aerolíneas y que vengan compañías extranjeras, ¿no? sí, Y insistía mucho con que cerrar aerolíneas, que vengan compañías extranjeras, y ahí en una investigación que hicimos los mismos nos enteramos que era accionista de una empresa que se llamaba Norwest, una empresa americana que tenía pedido de permiso para venir a volar a Argentina, una bajo costo americana. Bueno, él era uno de los accionistas. Y estamos investigando una información que dice, no lo podemos confirmar, que es Pérez, accionista de la empresa Ryanair, que es una de las empresas de bajo costo más grandes del mundo, claro. y es el mismo que dice que hay que cerrar la aerolínea. Nunca es casualidad las opiniones de algunos dirigentes con respecto a aerolíneas, pero aerolíneas no es la del 2008. En el 2008 el Estado pagaba los sueldos que la empresa controlaba Marzán, tenía 26 aviones, hoy tiene 85 aviones, se pagan los sueldos con puntualidad, hemos recuperado rutas, hemos aumentado las frecuencias, y es una aerolínea que ha bajado el déficit drásticamente. Y bueno, tiene que ver con que es otro momento del país. La pandemia nos permitió salir a flote a pesar de la gran crisis que sufrió la actividad comercial en todo el mundo, pero hoy el día está bien parada, está cumpliendo con los objetivos previstos en el plan de trabajo. Se han incorporado la semana 2 aviones nuevos, se siguen incorporando otros, y el déficit ha bajado considerablemente. Hoy, de hecho, ayer lo reconoció la propia Bullrich en una visita que hizo a Formosa, reconoció que en un video que Aerolínea está mucho mejor para, y lo que hay que hacer es encaminarla para que mejore. Así que Pero bueno, esa es la claro, situación de hoy. pero ¿cómo no va a decir eso, Patricia?
Patricia es muy astuta, es una dirigente, yo por lo menos la conozco mucho y sé que ella sabe hasta dónde tiene que llegar. Esta Claro, discusión de las empresas de aeronavegación es un absurdo completamente porque en el mundo los grandes países tienen empresas de aviación estatales y también dejan entrar y permiten el ingreso de aerolíneas privadas importantes y demás. Es decir, no es una cosa o la otra. Esta discusión ya está perimida absolutamente y si la quieren destruir aerolíneas es para robársela, ¿no? seguramente. Directamente, qué sé yo, ¿qué querés que te diga? Bueno, de hecho hay otro personaje que también en campaña vale todo, parece, ¿no? La No, sí, reta es que una dice que hay vergüenza. Esta que, campaña ha sido la una reta, vergüenza, sí. la reta diciendo que hay que no, la línea no puede recibir subsidio, es una vergüenza que una empresa reciba subsidio, y nosotros tenemos una información que nos otorgó el propio gobierno de la ciudad, donde el gobierno de la ciudad le da un aporte publicitario de 41 millones de pesos por año a Flybondi, es una empresa privada, una empresa radicada su casa central en Gran Bretaña, y él le da 31 millones de pesos, cuando Aerolíneas, solamente por el uso de la capital, impositivamente paga 1.050 millones de pesos de impuestos por año a la ciudad y no recibe un peso de pauta publicitaria. Por eso digo, de Aerolíneas se agarran todo, Sí, porque Aerolíneas vende, Aerolíneas es una empresa mediática, claro. y hay que pegarle, o hay que estirarla, o hay que acomodarse según cómo venga la campaña. Si conviene pegarle, le Sí, pegan. Si no, hace no lo de te- Google ayer, que hace un mes decía que había que cerrarla también, y ayer salió a decir que está bien encaminada. Tiene que ver cómo van las no, encuestas. pero, Y, pero seguro, Edgardo, aparte una de las cosas que hablamos siempre con la producción tiene que ver, sí, no con los aviones, sino que tiene que ver con el transporte, es así como estamos, y en esta discusión, su momento fue la discusión con los ferrocarriles, y hoy lamentablemente tenemos el privilegio de tener ferrocarriles que no funcionan o que funcionan muy poco y que ahora se están recapacitando de vuelta, cuando en el mundo el servicio más barato y más eficaz es el tren, es el ferrocarril, y acá todavía bueno, estamos discutiendo esto con ferrocarriles destruidos que bueno, te doy un dejaron ejemplo. otras Te doy un ejemplo administraciones. te doy un ejemplo que estamos trabajando en la ITF internacionalmente. Una resolución de la ONU determinó que para el 2050 tendría que haber contaminación cero en el espacio aéreo del mundo, porque por lo que está Ah, mira. generando, ¿no? Entonces se están fabricando nuevos aviones que son más económicos, pero que aparte algunos experimentan con otro tipo de combustible, y en Europa ya se está trabajando para que los vuelos de menos de 3 horas no se realicen más. Obviamente que eso genera Mira vos. un problema laboral muy grande, pero esos pasajeros se van a ir, la idea es que se van en todo el mundo en tren. Los menos de 3 horas van a pasar al tren, y Y obviamente en claro. Europa los trenes funcionan. Bien. Acá no sabemos cuándo No, llegan ni acá si están en no. horario. Acá se van a Y tener la que sección ir geográfica, caminando. claro, la sección geográfica de Argentina hace muy dificultoso que podamos cumplir esa meta desde acá al Ah, 2050, salvo que haya un milagro en la política económica y financiera del país que permita crecer a niveles de tener remala o tener de alta velocidad, que yo lo veo muy difícil por el momento. Por eso estamos a contramano del mundo en algunas cuestiones, hay muchas y en un país cosas, como sí. este vienen los candidatos y quieren llevar aerolíneas, ¿no? Cuando, Bueno, ¿quién va a volar de la acá verdad a que es un Ushuaia? tema, la verdad que es un tema apasionante y escuchártelo decir a vos está muy bien porque tenés conocimiento del tema y precisamente estuviste y no podía dejar de estar en el diálogo. El sentido más que nada de la llamada tenía que ver con, bueno, el apoyo de la CTA de los trabajadores a la candidatura de Eduardo Guado de Pedro, el ministro del Interior. Eh, y no digo reparo, pero a ver, ¿cómo se llegó a esa maduración si es solamente porque se trata de un apoyo y de la vinculación de la CTA con Cristina Fernández de Kirchner? Porque independientemente de que sea un buen tipo, lo que no le veo a Guado de Pedro es no tiene conocimiento del público, la CTA te puede aceptar fórmulas, ¿te parece? ¿Es Guado de Pedro o no descarta a Massa, no descarta a otros candidatos? ¿Cómo ves la situación electoral, concretamente pensando en los candidatos del Frente de Todos, hoy Frente de Todos? Bueno, en primera instancia el apoyo nuestro de CTA era para Cristina,
para encabezar una fórmula. Obviamente está la posición de ella, pero creo que hasta el 24 de junio, si es lista, vamos a estar con la expectativa de que pueda ser candidata. No es lo mismo con Cristina o sin Cristina la cantidad de votos que se pueden sacar, más allá que se gane o no en la primera vuelta, pero Cristina arrastra una cantidad de votos importante y la mejor demostración fue el 25 de mayo, que bajó un diluvio, hubo más de medio millón de personas en la zona de la Plaza de Mayo, ¿no? Ahora, en cuanto a por qué de Pedro, porque en el panorama que tenemos hoy, los candidatos por el Frente de Todos podrían ser de Pedro, Scioli, Agustín Rossi y Grabois, que son los que están blanqueados como que quieren ser candidatos, que ante esa realidad nosotros creemos que de Pedro es el mejor, que mejor refleja los ideales del kirchnerismo, ¿no? Teniendo en cuenta, más allá de todos los inconvenientes que hemos tenido con el kirchnerismo, que ha tenido el kirchnerismo, creemos que es el que mejor representa los intereses que impulsó Néstor Kirchner en su momento. Obviamente que le falta ser conocido, como le faltaba ser conocido a Néstor Kirchner cuando ganó con un 20% la elección. Y nosotros creemos que esta elección también va a ser una elección que el que gane va a ganar con pocos votos, pero ahí le damos la razón a Cristina. Antes había dos partidos que se disputaban siempre una elección y ahora hay una tercera fuerza, que es la de Jay. Yo no creo que le alcance para todo el país, pero sí le va a alcanzar para que haya una elección bastante pareja entre dos o tres sectores de la política argentina. Y hoy me parece que eso puede estar para cualquiera. Y la de Pedro, obviamente que no tiene el conocimiento público que tienen otros candidatos, pero creo que tiene una buena imagen, tiene una buena relación con todos los sectores de la política argentina, que no es poco en ese momento, donde hay tanta distancia entre un partido y otro. Creo que es un tipo reconocido, respetado, porque siempre ha buscado generar los consensos necesarios para sentarse en una mesa, y obviamente le falta mucho, pero esto es Argentina y de acá a agosto, a las pasas, pueden pasar un montón de cosas, y de Pedro me parece que se puede convertir en un buen candidato. Cuando estuvo con nosotros en CTA hace unos días atrás, él habló de la importancia que tenía generar los consensos buscando la alternativa de sumar a todo el mundo, ¿no? A todo el peronismo, más allá de en qué posición estén jugando, pero el peronismo siempre sabe que ha sido frentista, pluralista, y me parece que tiene que seguir por ese camino, sumando a todos, más allá de que hay diferencias de pensamiento con muchos, pero todos están dentro del peronismo. Así que creo que de Pedro puede ser un buen candidato. Para nosotros, ante la ausencia de Cristina, es el candidato que podríamos apoyar. Obviamente que no está definido mi candidatura, mi compañero de fórmula. Vos al hablar de candidatos, al hablar de los candidatos está muy bien, enumeraste los que ya se lanzaron, ¿no? Inclusive o ayer Agustín Rossi lanzó su precandidatura, está todo muy bien. Ahora, me parece que con Sergio Massa también en el palco el jueves pasado, y venimos hace tiempo hablando de la buena relación con Cristina y de el propio Massa de no irse del espacio del frente. ¿Cómo ves la posibilidad de que Massa esté ahí? Él quiere una fórmula consensuada, él no quiere ir a las PASO, creo que Cristina tampoco quiere ir a las PASO, te lo digo con mucha sinceridad, creo que quieren una fórmula unida, y si te parece que Sergio Massa pierde posibilidades o puede haber un tapado, ¿cómo lo ves? Yo creo que Massa no quiere a las PASO porque también se le complica mucho ir a las PASO contra la estructura de que es del Frente de Todos, ¿no? Pero sí, claro. si analizamos, Massa no se puede ir a ningún lado, porque no hay otro espacio para irse. No se va a ir ni con Milei ni con el macrismo. Con lo cual, creo que tiene que hacer el esfuerzo de estar ahí. Lo dijo muy claramente. El día del acto estuvo ubicado en un lugar muy exclusivo, ¿no? Al lado de Guado de Pedro, que son dos de los que podrían ser candidatos. Eso no fue casualidad. Creo que él, y después lo dijo él en un discurso en Mercedes, en el pueblo de Pedro, que hay que estar en el lugar que se necesite más allá de lo que quiera uno. Creo que eso habla de que, desde mi punto de vista, que él podría ser un integrante de la fórmula,
no sé si en el primer lugar o en el segundo, pero creo que podría ser un integrante de la fórmula, por eso tiene que ver dónde lo ubicaron el 25 de mayo, el discurso de él de ocupar un lugar donde se necesite y no donde uno Edgardo, quiera tener apetencias personales, ¿no? Edgardo, si Sí. va primero en la fórmula, ¿ustedes lo apoyan, la CTA? Nosotros, eso es un tema que no lo debatimos todavía, pero hay una cuestión. Si vos me preguntás a mí, no es el que más me convence, Massa, pero acá hay dos proyectos, ¿no? Uno el proyecto de la derecha que crece cada vez más y el proyecto de un peronismo que no pudo aplicar un programa porque, entre otras cosas, la pandemia perjudicó mucho, más allá de los errores que cometió Alberto Fernández, la pandemia perjudicó mucho para poder aplicar un proyecto inclusivo como son los que plantea siempre el peronismo. Massa no me convence a mí para encabezar, pero ante lo que está en juego es el futuro del país, con dos proyectos de países distintos. En ese caso, y hablo en nombre del personal, no hablo en nombre del CTA, nosotros apoyaríamos a Massa porque tenemos esa realidad, ¿no? Esa incertidumbre o esa coyuntura de que es un proyecto u otro, y desde el punto de vista de los trabajadores, uno de los proyectos muy dañino para los trabajadores y el otro puede ser un proyecto de inclusión, de sumar voluntades de todos los espacios que quieren sumarse a este frente. Así que por eso digo, obviamente preferimos a De Pedro, pero apoyaríamos una fórmula de ese tipo. Edgardo, para cerrarlo, porque se me termina el bloque, para cerrar este círculo de aspirantes, y Kicillof, porque, ya no sabe hacer, Axel no sabe qué hacer para ratificar que quiere ser de vuelta gobernador y que el peronismo no pierda la provincia de Buenos Aires. ¿Podría ser Kicillof candidato a presidente? Bueno, nosotros también con CTA tuvimos en la gobernación una reunión con Axel, y él ratificó su intención de ser solamente candidato a gobernador, y nosotros vemos que la candidatura a gobernador la tiene asegurada. Yo no sé si en presidencia de la Nación podría pasar lo mismo, que podría tener un caudal de votos importante. El problema que tendríamos es, hoy creo que la provincia se gana con Axel, con otro candidato no sé, y me parece que sería claro, se perdés la provincia. Algo que tiene seguro, y se perdería la Nación quizá, y la provincia, y la capital, claro. Bueno, es un tema mucho más difícil, con lo cual volveríamos a estar en la situación después del 2015, ¿no? Perdiendo la Nación, la ciudad y la provincia. Me parece que hay que asegurar lo que se puede asegurar, que es la provincia, y buscar el mejor candidato para la presidencia de la Nación, para por lo menos sacar, es una elección que es difícil, que es probable que el oficialismo la pierda, pero hay que sacar la mayor cantidad de votos posible para sumar legisladores que permitan en el Congreso una paridad de espacios para poder trabajar de otra manera, ¿no? Edgardo, la verdad que te voy a volver a llamar porque es muy abarcativo lo tuyo, además pudimos hablar de un tema también como la aeronavegación comercial y este tema que es tan importante, y el transporte que es tan importante para la gente, y toda la actualidad política que desde ahora yo creo que empezó en serio una campaña, y está muy bueno llamarte para escuchar tus puntos de vista. Yo te agradezco mucho la participación en Trabajadores y Empresarios. Gracias, Luis, y un saludo a todo el equipo. Un abrazo, gracias. Gracias. Edgardo Llano, secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores y secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venimos a encontrarte. 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet?
Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Comienzo espacio publicitario. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin espacio publicitario. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Bueno, para mí es un gusto llamar no solamente un amigo, sino un profesional extraordinario del periodismo, un periodista radial, historiador, nada menos que creador del Archivo de la Memoria, un programa que viene de muchos años, ganador del Martín Fierro, un ciclo extraordinario que recreó precisamente hechos políticos y sociales como nadie, y que se llama Leonardo Busquet y está en línea. Leonardo, ¿cómo estás? Luis Lauge, para Trabajadores y Empresarios. ¿Cómo te va, Luis, querido? Bueno, y una relación que viene del colegio secundario, agrego. Sí, viste, es una cosa de loco, ¿no? No, nos veíamos todos los días, no fuimos tan amigos desde ahí, pero porque estábamos en divisiones diferentes. Vos estabas a la tarde, ¿no? Y yo estaba... No, yo siempre a la mañana, siempre a la mañana. Vos estabas a la mañana, pero en otra división. En otra división, exacto. Chicos, la otra división era otra aula, pero las andanzas eran muchas. Y del colegio José Manuel Estrada, que es ahí un típico colegio de atorrantes del barrio de Constitución. De Constitución de Entre Ríos, una joya el Estrada. Siempre había gente nueva porque eran expulsados de otros colegios que venían a refugiarse al Estrada. Sí. Era un acontonamiento. Los actos del Estrada, en conmemoración del nacimiento de José Manuel Estrada, en la Plaza Lorea, donde estábamos todos con el uniforme ahí, también haciendo andanzas. Siempre toda esta cosa muy movimentista, digamos, muy bueno, como tu realidad. Después los dos buscamos el periodismo, coincidimos en eso y bueno, la verdad que no solamente por la realidad política y demás, sino porque ayer vi tu evocación que hiciste al cordobazo, y la verdad que lo quería unir, como yo te decía en privado, a la actualidad nacional, porque veía lo que fue el 29 de mayo, hace 2 días, el aniversario de lo que fue el cordobazo, y contraponiendo con esta inacción de una protesta o una protesta tan tibia de la sociedad argentina en búsqueda de derechos o tratando de reencontrar sus derechos en un momento tan difícil donde hay que reafirmar un modelo, ¿no? Y no volver a viejas ideas liberales. Bueno, te dejo hablar a vos. ¿Cómo lo ves? No, bueno, primero enmarcar el cordobazo en una época, por cierto, diferente a la que hoy vivimos. Estamos mal que mal, con todas las contrariedades, contradicciones, claudicaciones, estamos en democracia. Aquello era una dictadura que había arrancado
el 28 de junio de 1966, cuando los militares deciden, los militares y el poder real de la civilidad, empresarios y demás, las corporaciones económicas y todo eso, deciden el golpe de Estado contra Arturo Illia. Y ahí sube el general Onganía, que había sido jefe del ejército y que era un tipo al cual se lo identificaba como el franco criollo, ¿no? Un tipo que tenía veleidades del Franco de España y quería quedarse 20 años en el poder con 3 tiempos: el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político. Eso es lo que marcaba él que iba a ser su gestión durante 20 años. Creyó que las Fuerzas Armadas le habían entregado un cheque en blanco, pero no fue así. Lanusse después, el verdadero caudillo, el último caudillo militar, a mi juicio, que tuvimos en el siglo pasado, le dijo que no, le bajó el pulgar. ¿Qué fue el Cordobazo? El Cordobazo fue el hartazgo, fue el punto de inflexión de movimientos populares que bien podemos arrancar en la noche de los bastones largos, cuando intervienen las universidades públicas, Onganía, a fuerza de palazos, y bueno, comienza la oscuridad cultural, intelectual, educativa de nuestro país. Los estudiantes arrancan ahí, muere Pampillón, que era un estudiante secundario, bueno, en fin, arranca toda una movilización de resistencia contra la dictadura. El movimiento obrero organizado, algunos de cuyos líderes habían estado en la jura de Onganía, caso Bándor, caso Alonso, caso Coria, deciden con los gremios clasistas, particularmente en Córdoba, comenzar a unirse a los estudiantes universitarios. Hubo un lema famoso en esa época: estudiantes y trabajadores unidos adelante, y hubo liderazgos importantes en ese sindicalismo clasista, ¿no? Agustín Elpidio Torres y algunos otros más, que fueron los que lideraron ese hartazgo, ese punto de inflexión que fue el Cordobazo. El Cordobazo fue el 29 de mayo de 1969, fue el punto de inflexión en Córdoba. Venía de arrastre, en Tucumán, en Corrientes, ya había agitaciones, represión policial, estudiantes universitarios muertos, Bello, Cabral, en fin. Y los dirigentes sindicales, clasistas, insisto, estaba el Lucifuerza, estaba Citrac, Citram, que eran los sindicatos metalmetánicos importantes en Córdoba, porque Córdoba era una base de desarrollo industrial, automotriz y aeronáutico impresionante. Había empleo. Los objetivos de la lucha de aquellos gremios eran terminar con una dictadura. Y bueno, y fue el principio del fin del Ongañato. Por supuesto, la llamada Revolución Argentina resistió con un interreño del general Livingston, que tuvo un segundo Cordobazo en 1971, que fue el Viborazo, porque el gobernador civil de aquel momento, de facto, ¿no?, que había puesto el general Livingston en Córdoba, Uriburu, José Camilo Uriburu, había dicho que a la subversión era una víbora a la cual él le iba a cortar la cabeza de un tajo. Entonces, la nueva movilización se denominó el Viborazo. 9 meses duró Livingston, porque Lanusse así lo decidió. Fue un parto que terminó en aborto, perdón con la metáfora, pero asume Lanusse definitivamente. O sea, el poder real con el poder fáctico, con el poder formal, se unen. Lanusse es el que lidera esa salida constitucional, forzado, por supuesto, por las circunstancias, con algunos puntos negros como la matanza de Trelew, etc. Pero centrándonos en el Cordobazo fue un hecho de resistencia popular genuino, intenso,
ético de no solo la clase trabajadora, la clase estudiantil, la clase media que se suma en las calles de Córdoba. La NUCE retardó la intervención del ejército cuando la policía local fue absolutamente desbordada. Las imágenes que hay y que uno puede encontrar en YouTube son más que elocuentes. Y entonces decide la intervención del ejército, pero tardíamente. Hay quienes sospechan de que la NUCE tenía entre manos dejar pudrir el cordobazo para terminar de pudrir a Longañato, con el cual ya estaba absolutamente enfrentado, él y la cúpula de los generales. Las internas de los militares, que fue también, no solamente de los políticos, ¿no? La interna militar fue tremenda. Leonardo, antes se comentaba, por supuesto que todo esto desencadenó en la salida democrática a Cámpora y aspectos tremendos, y después la llegada de Perón. Ahora, vos, si bien me hiciste una acotación muy importante, que era, no te olvides que en ese momento era la dictadura, y si lo queremos retrotraer, lo queremos traer, mejor dicho, ahora, estamos en democracia. Muy bien, es perfecto lo que vos decís. Ahora, en un momento también hablaste de, no solamente de la actuación de los militares, sino de las corporaciones, de los empresarios. ¿Son los mismos que están presionando ahora, que no bajan los precios, que tienen maniatado a un gobierno sin poder político, como el de Alberto Fernández? Y sin embargo la gente, con un mal gobierno, sin duda, pero sin embargo la gente tampoco sale. Es más, la gente critica a los movimientos sociales que están en la calle, como si ellos no pudieran ser mañana rehenes de la pobreza, ¿no? Lo traslado ahora y me parece que hubo quizá un retroceso en cuanto a la protesta, quizá, ¿no? No sé cómo lo ves. Yo coincido plenamente con lo que acabas de señalar. Y la diferenciación entre una dictadura. Ahora, las corporaciones, sí, son las mismas, otros nombres, otras generaciones, pero parece que el virus ese se hereda. Lamentablemente, pero la sociedad rural, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, el Fondo Monetario presionando en aquella época, y hoy prácticamente es una copia fiel del original, con lo cual estamos ante una situación complicada porque es curioso, vos lo señalás con precisión, ¿no? Y es la inquietud. ¿Por qué aquella sociedad revulsiva, iconoclasta, una sociedad que con conciencia cívica, se movilizó y salió a la calle y demás, por más que después Ganía en un discurso diga que era la subversión y todo ese lenguaje reaccionario de la doctrina de seguridad nacional, era el pueblo en la calle, de tal suerte que el que interviene en Córdoba militarmente es el general de brigada Carcaño. Carcaño era un militar, jefe de la 4ª Brigada de Infantería Aerotransportada de La Calera, que era el regimiento más próximo a la capital de Córdoba para intervenir. Sí. Y la NUCE le dice, ¿qué pasa ahí? Y Carcaño le dice, no voy a reprimir, sencillamente porque está el pueblo en la calle, general. Fíjate vos, ¿no? Qué cosa lo que va de ayer a hoy. Y yo me preguntaba, me lo vengo preguntando hace tiempo, ¿no? ¿Qué le pasa a esta sociedad nuestra que a la hora de definir sus broncas, y vaya si las hay hoy en día, ¿no? La inflación, los salarios que no alcanzan, etcétera, etcétera, se tiende hacia la derecha y hacia la ultraderecha y no va hacia la izquierda? Te juro, Luis querido, que formulo la pregunta, no tengo una respuesta adecuada que por lo menos a mí me convenza, pero tampoco me convencen las respuestas de amigas y amigos que además son especialistas, quizás sociólogos, quizás analistas políticos, etcétera, etcétera, sobre por qué la sociedad se bandea de esta manera hacia un costado reaccionario en lugar de ir a propuestas, podríamos decir,
progresistas o por lo menos contrastadas con la ultraderecha, y veo casos de dirigentes políticos verdaderos patológicos que hoy están en la cima de las encuestas y demás. Digo, yo estoy muy preocupado. Hay una realidad donde la sociedad está inerme, no reacciona. Leonardo, además con un aspecto que quisiera también reflejar y que venía pensando, que era a 40 años de la democracia, que nos costó tanto conquistar, tenemos candidatos sin poder político propio. Por ejemplo, Guado de Pedro pica en punta en el oficialismo, sin duda con un grado de elección o de favoritismo de parte de Cristina Fernández de Kirchner. La elección de capital, esta moda de hacer una encuesta que no tiene sentido, una encuesta para que gane Jorge Macri como candidato a jefe de gobierno, que es la herencia de Mauricio Macri, es decir, sin otro que no tiene poder político propio porque depende de Macri, y después la figura extrema de Milei, que en los hechos permitiría pensar, dada esta falta de liderazgo político de la dirigencia, que en una segunda vuelta nos pueda llegar a presidir Javier Milei, fuera a llegar a presidir la elección en un eventual balotaje. ¿Cómo lo ves? Y bueno, ahí hay que hablar de una sociedad que es cómplice y no salvar con esa frase antigua y absurda de que en los pueblos nunca se equivocan. No, las sociedades se equivocan, las sociedades a veces falsean la realidad, la sociedad se olvida, la sociedad no tiene memoria de lo que hace poco era algo muchísimo mejor que lo que hoy estamos viviendo, que fueron los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, por ejemplo, ¿no? Donde hubo problemas, donde hubo cuestiones a discutir, todo lo que vos quieras, pero comparado a la actualidad, ni hablar. Y creo además que sería un grave error confundir al actual gobierno con el pasado gobierno de el ingeniero Macri. En cuanto a la ciudad de Buenos Aires, y bueno, es un feudo. El otro día Mauricio Macri decía hay que terminar con los feudos en las provincias y demás, y qué sé yo, justificando la aberración de la Corte Suprema, de esta falsa Corte Suprema que tenemos, y resulta ser que en su distrito es uno de los feudos, porque ¿cuánto hace? Hagamos la cuenta. ¿Cuánto años, hace? ¿no? Y bueno, más o menos. ¿No? A ver, muchísimos años. Demasiados años como para seguir tolerando al macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Este es un problema de la sociedad porteña, es cierto. La realidad en las provincias es otra, sí, es cierto. Pero Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, provincia, el Santa Fe y Córdoba, querido mío, te deciden una elección. Y claro. Bueno, fijemos la realidad en esos distritos para ver cómo le va a la ultraderecha, a la derecha, a los presuntos progresistas, en fin, ¿no? Leonardo, te agradezco muchísimo haber hecho esta recorrida antojadiza, si querés, de mi parte, pero de recorrida histórica, relacionando con el pasado, con el presente, que me pareció interesante primero por la falta de movilización en general de la gente y segundo para recordar este sueño, para recordar estas cosas que no tienen que ver de cómo se pierde la memoria en la Argentina. Sí. Yo quiero también, como cosa personal, desear que vuelva al aire tu ciclo, El Archivo de la Memoria, un ciclo que le digo a los oyentes de Ecomedios que ha sido, y lo sabe, la gente lo sabe porque te ha escuchado durante muchos años, en este momento es temporal seguramente, no tenés un espacio en el aire, pero el Archivo de la Memoria ha reflejado durante muchos años bueno, esto que tenemos que tener todos los argentinos, memoria, ¿no? A través de lo radial.
Bueno, Por eso te nosotros agradezco decíamos, no, te agradezco a vos, pero una apostilla final, breve. Sí. Nosotros siempre decimos desde el archivo de la memoria, y no digo decíamos, porque mi expectativa claro. es volver al aire en algún momento, en alguna radio que no tenga desviaciones. Sé por qué lo digo, parece un comentario críptico, pero duda. lo que ocurre que hubo una radio que se bandeó y por intereses económicos baila el mono, y bueno, en fin, mala suerte. Pero siempre decíamos desde el archivo de la memoria, y seguiremos diciendo, que repasamos el pasado para tratar de entender el presente y ver qué nos avisora el futuro. Ese era una suerte de eslogan o de lema, ¿no? Muy Si no acertado, tenemos muy memoria, querido, el presente no lo vamos a entender por donde lo barajemos. Muy acertado, y fue un gusto escucharte nuevamente, Leonardo. Ya nos vamos a ver prontito. Un fuerte, seguro en la mesa de los jueves. Seguro en la mesa de los jueves. Un fuerte abrazo, Luis, y gracias por este tiempo. Al contrario, Leonardo Busquet, periodista radial, historiador, creador del Archivo de la Memoria, esa joyita que volverá pronto al aire. Estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Geopolítica hoy. El zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Lauger. Capítulo 11. La UNASUR vuelve a la vida. Hace unos días acaba de terminar la Cumbre de Jefes de Estado de América del Sur y es la primera que se realiza desde 2004, año en el que se empezaba a vislumbrar, podríamos decir, la caída o el retroceso de los gobiernos populares más cercanos al progresismo y el surgimiento de algunos países más de derecha. Eso todavía existe en el panorama de la región, pero luego de casi 10 años los presidentes de América del Sur se vuelven a juntar, justamente convocados por el anfitrión de la reunión, que es nada más ni nada menos que Luis Ignacio Lula da Silva. Su capacidad de líder personal y a su vez de la capacidad de Brasil como líder regional y global permitió que todos los presidentes se reúnan nuevamente después de tantos años, dando a entender lo que parece que es un resurgimiento de la ingeniería de la UNASUR, aunque esta no fue específicamente una reunión de ese organismo, sino una mera reunión de una cumbre de jefes de Estado. Esta reunión justamente termina llamando a la unidad regional a pesar de las diferencias tras el fracaso, como digo, de la Unión de Naciones del Sur. Brasil, por supuesto, en su calidad de líder regional, pero también global, porque es uno de los impulsores del BRICS, este grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que impulsa una agenda multilateral, una agenda que se aleja por lo menos de alguna manera de lo que es la hegemonía de Occidente, de Estados Unidos en esta parte del mapa. En este caso, el presidente anfitrión presentó 10 propuestas, vamos a hacer mención a algunas. En este caso, pidió por la identidad latinoamericana en cuanto a una moneda. Esto es como una especie de prefacio a plantear ideas de moneda única, al menos para cierto tipo de transacciones. Pidió reducir la dependencia de monedas extranjeras, justamente que van por fuera de la región. Pidió también ampliar mecanismos de cooperación de última generación y pidió priorizar proyectos de alto impacto para la integración física y digital. A su vez, apoyando este tipo de mociones de parte del presidente brasilero, el presidente Alberto Fernández, representando a Argentina, dijo justamente que no sirvió de nada estar desunidos y que tenemos que aprender de los errores, y puso
sobre la mesa un elemento fundamental como es que las decisiones se tienen que tomar por mayoría y no por consenso, que ese fue uno de los grandes problemas. O sea, y además pone justamente el punto sobre las IES de que sigue habiendo diferencias ideológicas entre los distintos países de la región. Entonces, por eso pidió decisiones por mayoría y no por consenso. A su vez, como demostración de esto que estoy diciendo, el representante de Perú, que es un gobierno, digamos, que proviene de un golpe de Estado, que no tiene legitimidad, podríamos decir hasta dictatorial, porque, como digo, no llegó a través del voto al poder, pidió no darle lugar al pragmatismo y pidió respetar las orientaciones políticas de cada país. Así que bueno, tenemos dos voces que para terminar esta columna podríamos decir que nos deja como aprendizaje primero el rol preponderante de Brasil como líder regional y global, ¿no? La importancia. Brasil llama y todos los presidentes de la región acuden sin problema. A su vez, la debilidad del resto de los países, porque ninguno, independientemente de su sesgo político, es lo suficientemente fuerte como para impulsar, además de Brasil, una identidad regional. Lo que eso también es bastante malo, porque justamente le quita potencia a esta unión regional. Y la tercera es justamente que a pesar de estos pasos, esto es solamente el comienzo y que las discusiones y la integridad, digamos, está dividida. De hecho, la región entre países con distintos sesgos ideológicos. Pero bueno, peor es nada, parece que empieza a encaminarse la integración regional después de tanto tiempo. Bueno, estamos terminando Trabajadores y Empresarios. No puedo dejar de comentar una cosa que no tiene que ver con favoritismo y con una persona en especial, sino con el accionar de la justicia. Cuando la justicia tarda 20 años en resolver una cosa, no es justicia. Ahora, en la justicia es lógico que se tome tiempo para investigar irregularidades, atentados, todo lo que tenga que hacerlo, porque para eso es una palabra sagrada y para eso están los jueces. Ahora, cuando la acusan a la justicia de estar absolutamente politizada, uno recurre a ejemplos concretos. Y ayer se supo que los fiscales Rívolo y Capuchetti, que llevan el tema del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a 9 meses, hoy 31, mañana serían 9 meses de haber ocurrido, fue el 1 de septiembre de 2022, a 9 meses nada más, se dictó ayer que los fiscales pidieron, los fiscales que son los que tienen que reclamar y pedir a la justicia y pedir el aprovechamiento, la resolución de las cosas, pidieron dar por finalizada, cerrar la investigación y recayó en la investigación que se hizo sobre Sabac Montiel y 2 personas más. ¿Es posible que no haya habido ninguna otra vinculación con todas las pruebas que se tienen y no se investigue más a fondo el tema? Se terminó en 3 perejiles. Es realmente una actitud vergonzosa de parte de la justicia, una más que en lo profundo lamento profundamente, independientemente de quién se trate. Esto fue Trabajadores y Empresarios. Leandro Laugé estuvo en la producción periodística, Javier Martínez, como siempre, en la operación técnica, y nos vemos el miércoles que viene de 4 a 5 de la tarde por Ecomedios. Muchísimas gracias. Un abrazo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,